nombre es Ana, soy pediatra neumóloga y estoy al servicio de las personas más importantes del planeta, que son los niños. Porque cuando atiendo a un niño, yo no sé si ese niño va a ser un premio Nobel, va a ser un astronauta, que es lo que yo quisiera, que ese fue mi sueño siempre, que puede ser un astronauta o puede ser un gran escritor, un gran abogado. Quiero hablar sobre dar en el blanco. Todos esperamos en nuestra vida dar en el blanco en lo que hacemos. No solamente hacerlas por hacer, sino dar en el blanco en lo que estamos haciendo. Si nosotros no tenemos un blanco en nuestra vida, estamos perdidos. Si no tenemos un horizonte en nuestra vida, estamos perdidos. Eso es importante y es lo mismo que medicina. Cuando nos enfrentamos a un niño, ¿qué es lo que buscamos? Dar en el blanco en el diagnóstico y dar en el blanco en el tratamiento. Por ejemplo, enfoquemos esto. ¿Tienes tos? ¿Hay alguien con tos ahora acá? Bueno, si tenemos tos, toser es normal. Cosa que hay algunos papás que piensan que toser es normal y escuchan a sus niños y dicen, no corras porque vas a toser. Y cuando se le dice, pero toser no es normal, pero es normal, la tos normal. Digo, porque si la tos fuera normal, en las Olimpiadas todos toserían, pero la tos no es normal. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué es la tos? ¿Para qué sirve? Claro, es un mecanismo de defensa contra infecciones que podríamos tener. Por ejemplo, si nos atoramos con algo, tosemos para evitar que esto se entre a nuestra vía respiratoria. Pero ¿cuánto es patológico? Se quedó chiquita la pantalla, creo, porque había un escrito abajo. Bueno, ¿cuándo es patológico? ¿Cuándo tenemos que tomarnos en cuenta, preocuparnos? Depende de la frecuencia, depende del momento, depende de la edad, depende de si viene y va, depende si está aumentando cada vez más y no mejora, depende si esto le afecta a la calidad de vida, depende si hay síntomas agregados, depende de la edad. No es lo mismo una guagua que recién nacida, una guagua de 1 año, una guagua de 5 años, una guagua de 15, no es lo mismo toser en invierno como toser en verano, no es lo mismo toser dentro de mi casa que si toso afuera. Entonces uno toma todas estas características para poder saber. Hay 3 características que tomamos en salud pública, que es la prevalencia, la mortalidad, que significa muertos en general sobre toda la población, o letalidad, que es la muerte sobre los que tienen una enfermedad, y el costo. Por ejemplo, si ponemos acá en cuanto a la prevalencia, el resfrío. El resfrío, todo se puede resfriar, el resfrío ocurre en todo el mundo, pero no es importante porque nadie casi nunca se muere, o la letalidad por resfrío es prácticamente 0. Y el costo además tampoco es alto, se toman unos antigripales y listo. Pero ¿qué pasó con el COVID? El COVID cubrió casi prácticamente todo el mundo, la prevalencia fue muy alta y la mortalidad entre la población mundial fue importante. No podemos medir exactamente porque no sabemos exactamente cuánta gente se infectó. No tenemos esas cifras. No sabemos cuántos se infectaron porque no había pruebas al principio, eran muy caras, no se podía realizar, llegaba uno al hospital, imposible hacerse las pruebas. Y entonces los datos que tenemos son muy ambiguos sobre cuánto era la real mortalidad de esta enfermedad. De lo que podemos hablar un poco, incluso con mucho sesgo, es sobre la letalidad de cuántos que estaban infectados y morían, ¿no? Y el costo que fue muy alto al comienzo, porque no sabíamos qué hacer, ¿no? Se tuvieron que armar terapias intensivas, terapias intermedias, se usó de todo lo que había a la mano para poder combatir cuando era un virus. Era un virus que tenía que morir por su cuenta. Hasta ahora no existe un antiviral que sea efectivo contra el COVID. Ahora hablemos de la condición actual de la prevalencia. Las nuevas cepas de COVID, de las cepas variantes de Omicron, esos son pichanga, ¿no? Son un resfrío, ¿no? La prevalencia también es alta, la mortalidad es baja y el costo antigripal, ibuprofeno y se acabó. Entonces la situación actual es diferente, pero enfoquemos en 2 patologías que son muy importantes en pediatría, que lastimosamente no se llega al diagnóstico, siendo que no se necesitan muchas herramientas para hacerlo. No se necesita una buena historia clínica, una buena semiología,
que es algo que nos hemos olvidado porque nos hemos entrado en una era en que para todo queremos radiografía, tomografía y necesitamos resonancia magnética y necesitamos muchos exámenes que pone muy caro el diagnóstico y que finalmente no se llega al diagnóstico. Hablamos de asma infantil. El asma infantil es primero hereditaria, ¿sí? Pero aquí toma juego mucho todo lo que se llama la epigenética, todos los factores que afectan desde el momento que la guagua es gestada en el vientre. La mamá, estando embarazada, se estuvo expuesta al tabaco pasivo o activo, que eso es un factor muy importante que puede afectar la genética que tiene la madre, o nació por cesárea, o no le dieron leche materna desde el momento que nació y tuvo que tomar fórmula. Son factores que son muy importantes para poder expresar la genética que el niño podía haber tenido, que podía haber sido aplazada, pero que se expresa por factores epigenéticos que son muy valiosos. Es hereditaria, pero no es contagiosa, y esto hay que tomarlo en cuenta, porque en los colegios, cuando un niño tiene tos y con asma, lo separan, ¿no? Ese está enfermo. No es contagiosa, no es curable, porque dado que es genética, no se cura, pero sí se controla. El que es asmático de chico se muere de asmático, pero no se muere de asma. No tiene por qué morir por asma, porque es una enfermedad que es controlable. Tiene alta prevalencia. ¿Cuántos creen que tienen? ¿Cuántos tienen asma aquí en el auditorio? ¿Cuántos tienen asma? 1, 2, 3, mi esposo 4. La prevalencia es 1 cada 10 personas. O sea, aquí somos como 70, con seguridad tenemos 3 personas más que tal vez no han sido diagnosticadas. Pero la prevalencia es 1 cada 10 personas tienen asma, la prevalencia es muy alta. Tiene alto riesgo de daño permanente. Cuando hablamos del asma, uno no se tiene que morir por asma, porque el asma no es una enfermedad que mata, pero es una enfermedad que daña. ¿Cuándo? Porque la mayoría de los asmáticos desarrollan su asma en los primeros años de vida. Por eso el asma es una enfermedad infantil. Todos los medicamentos que se usan se diseñan para niños, porque el niño tiene que crecer, tiene que desarrollarse, por lo tanto son muy seguros y los adultos nos beneficiamos, pero son medicamentos pensados en niños. ¿Por qué? Porque si el niño debuta con asma antes de los 5 años y no se hace tratamiento, se desarrolla lo que se llama la remodelación de la vía aérea, que eso lleva a un daño que es irreversible, y ahí está la importancia de darle el diagnóstico, el nombre y el apellido a la enfermedad y no decir, es que parece que es una bronquitis asmática, y es que parece que es no sé qué, o que les inventan 500 nombres por no darle el nombre real. El nombre real de asma nos permite enfocar a la enfermedad y darle el tratamiento como corresponde, y es de alto costo directo y costo indirecto. Eso significa que no solamente en medicamentos, no solamente en hospitalización, sino lo que representa que los papás tienen que dejar de trabajar para atender al niño, o los niños pierden la escolaridad, pierden capacidad de ir al colegio. Entonces el costo directo e indirecto es muy alto para el asma. El diagnóstico es crucial en los primeros 5 años de vida, pero no existe ningún examen que nos pueda dar el diagnóstico. No hay ninguna prueba de laboratorio, ninguna radiografía, nada que nos dé diagnóstico, excepto una buena historia clínica, que se basa en 5 criterios. Piensen ustedes si tienen niños y si tosen los niños. ¿Tienen más de 3 episodios por año? Episodios de síndrome bronquial obstructivo por año. ¿Ha necesitado salbutamol por inhalación y ha respondido bien? ¿Sus resfríos duran más de 10 días? ¿Tiene alguna alergia concomitante en él o tal vez en algún pariente directo, padre o madre? No digo tíos, abuelos y demás cosas, sino papá y mamá, algún proceso alérgico. Y cuando estás sano, 100% sano, tose al correr, con estos 5 criterios nosotros podemos tener una altísima probabilidad de diagnóstico y damos en el blanco del diagnóstico, porque lo que buscamos es dar en el blanco, en el diagnóstico, para poder luego dar el tratamiento que corresponde. Bueno, no vamos a hablar sobre el tratamiento, nos vamos al otro extremo. Esta no era contagiosa, era hereditaria, y nos vamos a esta otra, que es la tuberculosis infantil. Es una enfermedad infecciosa, producida por el Mycobacterium tuberculosis. Es transmisible, se transmite por el aire, no se transmite ni por besar, ni por dar la mano, ni poner la misma ropa, o comer con el mismo cubierto, o por dar un beso.
no se transmite desde medio, se transmite por el aire que respiramos cuando hay alguien que tiene tuberculosis activa en el mismo medio. Pero es curable, es curable. En el 99% de los casos se puede curar. El esquema terapéutico que tenemos actualmente para casos nuevos es curable. No debería morir gente por tuberculosis. Y a esto va la estrategia Fin de la Tuberculosis, que para el año 2035 hayan 0 muertes por causa de tuberculosis. A eso estamos marchando, porque la mortalidad es alta. Tuberculosis es la enfermedad que más mata. En esta época de pandemia, solamente el COVID le ha ganado. Hasta el 2015 el VIH nos ganaba. Lo digo con pena, ¿no? Con pena, uno no debería pelearse el podio por ser el primero, pero hasta el 2015 nos ganaba el VIH. Ahora, por VIH, nadie se debe morir, porque el tratamiento es efectivo. Pero ahora, con la época de pandemia, 2020-2021, el COVID fue la enfermedad que más mató. Pero habitualmente, la tuberculosis es la que mata más gente por un solo germen. Mata más que el cáncer, mata más que los accidentes, mata más que la guerra, mata que cualquier otra enfermedad, porque por una sola causa puede matar más gente. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que tenemos que tomar mucho en cuenta, porque cuando se contagian las personas, no se contagia uno a los 40 años, no se contagia uno a los 30, especialmente en países con alta prevalencia. ¿En qué época se contagia? Se contagia en los primeros años de vida. En los primeros 5 años de vida es donde adquiere la tuberculosis primaria. Por lo tanto, debemos nuevamente enfocar a los menores de 5 años. Y acá vemos que en los contactos de un caso con tuberculosis activa, el 64% de sus contactos menores de 5 años ya están infectados al momento del diagnóstico. Por lo tanto, no tenemos que ir a buscar a los niños a la punta del cerro. Los niños están ahí alrededor de los casos científicos con tuberculosis. Lo grave es que, sabiendo dónde están, la barrera en el diagnóstico es terrible. 69% de esos niños no llegan al diagnóstico. La tuberculosis no es una enfermedad que da campo en los niños. Tal vez un adulto puede sobrevivir. Se dice que por la historia natural de la enfermedad un 10% puede sobrevivir, pero los niños no. El niño que se infecta y que no recibe tratamiento se muere. Entonces estos chicos son los que van agravando la mortalidad infantil en los países, que se mueren por neumonía, que se mueren por diarrea, que se mueren por desnutrición. Pero en realidad la causa principal de esto es la mortalidad. ¿Cuándo sospechamos tuberculosis? Igual una buena historia clínica, el antecedente de contacto y la clínica sospechosa. Un niño que tenga fiebre de más de 2 semanas, tos de más de 2 semanas, que no sube de peso o enflaquece y que está apático, que no juega. A esto podemos agregar además que no responde a un tratamiento antibiótico, que se le da antibiótico como corresponde y no se mejora. Entonces, con esto, lo ideal sería conseguir una confirmación bacteriológica, lo cual se está impulsando a nivel mundial, porque se ha visto que si no resolvemos el problema de los niños, no vamos a llegar nunca a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es para el 2035, de poder salir de la epidemia de tuberculosis. El mundo entero está en epidemia. ¿Cuándo consideramos epidemia? Cuando tenemos más de 10 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuántos casos tenemos en Bolivia? 109 por 100.000 habitantes. Si decimos para bajar de la epidemia necesitamos 10 casos, menos de 10 casos, Bolivia tiene 109. O sea que tenemos un camino re largo para caminar, y para esto lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la detección de los niños. Pero yo me pregunto aquí, ¿es solo la enfermedad física la que mata a la gente? ¿Solo la enfermedad física nos mata? Cuando nos encontramos que todos debemos tener un objetivo en la vida, todos, pero muchas veces fallamos en cualquier forma, fallamos llegando tarde al trabajo, nos llevamos cosas que no nos corresponden, tratamos mal a la gente, nos consideramos superiores, tratamos mal a nuestros semejantes, mentimos, engañamos, ¿o no? ¿Somos un grupo de gente perfecta? No es así, analicen ustedes, todos fallamos. Y si nosotros buscamos esto, esta es la palabra, la primera está en hebreo, no lo puedo encontrar cómo se pronuncia, y la segunda es hamartia,
que son dos palabras que significan no dar en el blanco y que se traduce al español en pecar. Pecar. Pecar significa no dar en el blanco a aquello para lo cual Dios nos ha hecho, para llevar su honra. Eso es lo principal. Pero resulta que la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que todos estaríamos condenados a morir. El único que ha logrado entrar y dar en el blanco como corresponde a través de su sangre es Jesucristo. Es el único. Y esto es lo único que a mí, espiritualmente, emocionalmente, no crean, tengo 68 años y me canso, pero pienso que hay mucho que trabajar y esto es lo que me impulsa. Lo que me impulsa es que sobre todo amo a Dios. Y si esto no nos levanta a nosotros y nos empuja a seguir trabajando, entonces nunca lo vamos a lograr, porque solamente Él es el único que puede conducir nuestras vidas. Yo lo he dicho, el Señor será el que hace la obra con todos ustedes. Tienen que buscarlo a Dios y encontrarse con Él, porque es la única forma que ustedes van a encontrar su camino y dar en el blanco como Él quiere que nosotros lo hagamos. Gracias.